Y vamos a enmudecer a todo el mundo. Muy bien. Bueno, muy bien. Aquí hoy estamos en la lección 31 y quiero terminar con el capítulo 20 de Juan, porque hay un versículo en el capítulo 20 que ha sido problemático, muy problemático. Sí, y como a ustedes les gustan las cosas problemáticas, eh, le voy a leer el versículo 22 y el 23. El 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y acá no hay artículo en esta frase, no hay artículo, el artículo él. Dice, recibid Espíritu Santo. Y nosotros ya sabemos lo que es, entendemos lo que es, porque unos días después, 50 días después de la Pascua, y 47 días después de la resurrección, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, Jesús lo dijo claramente, y el Espíritu... ¡Ahí está Totó! Le prendió la luz. ¡Prendió la luz! Estaba todo oscuro. Muy bien. Ah, pero ahí no estás en tu casa. ¿Dónde estás? No, no te escucho. Bueno, me habla en jeringoso, me parece. Ah, bueno, bueno. ¿Pero dónde estás? ¿En tu casa? Ya sé. Sí. Qué lindo. Bueno, ahora me vas a querer más. Mira. Ay, claro que yo lo sé. Es que ya que... Y yo te quiero más. Bueno, miren. Nosotros en la lección 31, el capítulo 20, hay dos versículos que quiero tocar, 22 y 23. El 22 no es tan controversial porque sabemos que Jesús sopló sobre ellos Espíritu Santo. Días después, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Eh, y acá nos entendemos que en este momento, cuando Jesús sopla Espíritu Santo sobre ellos, este es el momento en que ellos nacieron de nuevo. Nacieron de nuevo. Usted va a decir, ¿cómo? Los discípulos estando con Jesús. Sí, no, ellos no habían nacido de nuevo. Porque hay que nacer de nuevo por el Espíritu. Y acá Jesús es el que sopla Espíritu Santo, y ellos nacen de nuevo. Es decir, ya no tienen la vieja criatura, pero ahora tienen una nueva criatura. Y entonces acá, en el versículo 23, que sigue al 22, hay un versículo bien controversial que mayormente la Iglesia Católica ha usado para... Ustedes se van a dar cuenta cuando se lo lea. El versículo 23 dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Como que el sonido, como suena, como Jesús le estaba dando autoridad para perdonar pecados y para no perdonar pecados.
Y porque este versículo continúa, es una continuación de la comisión que Jesús le estaba dando. Le dio una comisión. Así como el Padre me envió a mí, entonces yo los envío a ustedes. Les sopla Espíritu Santo, porque sin el soplo del Espíritu Santo no pueden entender lo que Jesús les dijo. Ahora lo entienden, pero ahora le dice, pero ustedes van a remitir pecados, y los que les remitieren pecados serán remitidos, los que se los retuvieres les son retenidos. Claro, ustedes saben bien que la Iglesia Católica usa este pasaje para justificar al sacerdote que remite pecados y con 4 Ave Marías y 20 rosarios, ya está. Entonces, fíjense cómo tenemos que interpretar este pasaje del punto de vista bíblico, pero no solamente de lo que dijo Jesús, pero después tenemos que ver lo que los apóstoles hicieron. Sí, porque Jesús le dio esta misión, pero después en el libro de los Hechos nosotros vemos cómo ellos vivieron esta comisión, la asignación que Jesús les dio. Entonces, este versículo, ahora Jesús le da esta asignación, este ministerio, después de haber resucitado de los muertos. Su trabajo como maestro, como persona pública ya terminó, y ahora los apóstoles iban a llevar adelante la obra que él había comenzado. Y entonces este es el significado de estas palabras que Jesús les da. Yo creo, y quiero parafrasearlo. Jesús les dice, les confiero el poder de declarar y de pronunciar con autoridad que pecados son perdonados y algunos pecados no son perdonados. Si no le da la autoridad para perdonar, le da la autoridad para declarar y pronunciar con autoridad que hay pecados que son perdonados y hay pecados que no son perdonados. Déjeme darle una ilustración. Lo que Jesús le está diciendo es, yo les doy el oficio de pronunciar quiénes son perdonados y quiénes no son perdonados. Tal como el sacerdote judío tenía autoridad para pronunciar quiénes eran limpios y quiénes eran impuros. Por ejemplo, en el caso de la lepra, Jesús le dijo, vete al sacerdote para que te declare puro o impuro. ¿Entienden? El sacerdote no sanaba de la lepra, Dios es el que sana, el sacerdote lo declaraba limpio. Entonces Jesús ahora le está dando la misma autoridad. Nosotros, no como evangélicos, rechazamos por completo el concepto que la Iglesia Católica tiene de que Jesús le transmite su misma autoridad para perdonar y no perdonar, absolver y no absolver. Ve que el Totó es el único que me puede absolver a mí en la tierra. Sí. Ok, ahí voy. Ahí voy. No, ¿me leíste las notas? Ahora voy a esa. Sí. Sí. Ah, bueno, gracias. Entonces, el poder, el perdonar el pecado, le pertenece a Dios. Nada más. Y siempre se habla del perdón de los pecados como algo que Dios hace. Y los judíos mismos, ¿se acuerdan que los judíos mismos le decían a Jesús, cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados? Y entonces los judíos mismos, en Marcos 2.7 dice, pero ¿quién puede perdonar los pecados si no solamente Dios? ¿No? Entonces eso lo sabemos. Pero el lenguaje del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, nos muestra que los profetas hacían ciertas cosas cuando declaraban.
Por ejemplo, Jeremías 1:10 dice, mira que Dios le dice a Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces le da un cierto tipo de autoridad. Ezequiel 30 y 43, por ejemplo, Ezequiel tiene una visión y dice, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine, es decir, cuando él vino para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Cuando Dios le da autoridad a una persona para que hable sobre una ciudad, para que hable sobre un lugar. A Eliseo le dio autoridad para que hable sobre la ciudad de Jericó, para que la sane. Él dijo, según mi palabra, Eliseo, ¿no? Entonces nos da autoridad. Y hay, fíjese, ahora voy a leer lo que Totó recién mencionó, porque mire lo que primeramente le dice Pedro a Cornelio, en Hechos capítulo 10. Pedro va a la casa de Cornelio y le predica el Evangelio. La primera vez que se le predicó el Evangelio a un gentil. Y Pedro le dice esto, versículo 43. De Jesús dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces Pedro es el que está ahí con Jesús, es el que escucha a Jesús hablar de remitir, de retener, y ahora mire lo que dice, es Jesús. Si creen en Jesús, es Jesús que da el perdón de pecados por su nombre. ¿Entienden? Pablo, por ejemplo, le dice en Hechos capítulo 13, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Por qué? Porque solamente Jesús remite pecados. Esa era parte del evangelio que predicaban los apóstoles. Jesús solamente, en su nombre, pero fíjense lo que ellos decían, tus pecados, en su nombre, en representación de él, tus pecados te son perdonados, pero el que perdona pecados es Jesús. Y Pedro, y ahora voy a hablar de dos casos muy claros. Primeramente el caso de Ananías y Zafira. Pedro primeramente le dice a Ananías, cuando se apareció con el dinero de la venta de su casa, le dice Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Claro, después le dicho sea de paso, y Zafira se murió, después que le dijo esto. Ahora viene la esposa, y entonces Pedro le dice, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Entonces, no le retuvo el pecado, solamente le declaró, le pronunció que ellos habían pecado. ¿Por qué? Y porque él dice, ustedes le mintieron al Espíritu Santo. Ese era el pecado, mentirle al Espíritu Santo. Entonces, cuando por ejemplo, Pedro y Juan son enviados a Samaria para inspeccionar y autorizar la obra que se estaba fundando en Samaria por Felipe. Y cuando ellos llegan ahí, se encuentran con Simón el mago. Y los apóstoles, entonces los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, dos discípulos, dos apóstoles que habían estado con Jesús y habían recibido la comisión. Y Pedro entonces le dice a Simón el mago, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón,
porque ni él de amargura y en prisión. Bueno, es decir, fíjese lo que le dice Pedro. Pedro no lo condena. Le dice, arrepiéntete para que Dios te perdone. Para que Dios te perdone. Es decir, él está pronunciando y declarando la voluntad de Dios sobre él. Pablo, por ejemplo, y este es el 1 Corintios 5. Pablo, en 1 Corintios 5, se entera, bueno, se lo voy a leer, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este era un muchacho que estaba viviendo con su madrastra. Y entonces Pablo le dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado a qué tal cosa ha hecho. Lo juzgó al muchacho. Llegó a una conclusión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero fíjese que en 2 Corintios, que viene después de 1 Corintios, él se entera, ¿se acuerdan cuando él dice que no tenía reposo en su espíritu? Llegó a Troas y no tenía reposo porque no se había encontrado con su hermano Tito. Lo que pasa es que él estaba esperando que Tito vuelva de Corinto. ¿Para qué? Para darle noticias, porque Pablo le había mandado la primera carta y le bajó con todo, le bajó con un caño y los enderezó rápido. Los llamó de todo, carnales, bebés en Cristo, niños en Cristo, desobedientes, claro, y le mandó la carta. 1 Corintios es una carta fuerte. Entonces él ahora, antes de volver a Europa, está en Troas, que está en Asia Menor, y está esperando a Tito para que le diga, porque Tito venía de Corinto. Él quería saber cómo la iglesia de Corinto había reaccionado, ¿no? Y bueno, él se encontró después con Tito y Tito le dijo, no, los hermanos están bien, te aman, te mandan saludos, bueno. Y entonces en 2 Corintios, lo que él escribe después, dice, y al que vosotros perdonáis. Es decir, la iglesia en Corinto le perdonó a este muchacho. Al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión es que el que perdona pecados, el que remite pecados y el que retiene pecados es el Señor Jesús. Él tiene autoridad. Él lo dijo claramente, yo tengo poder para perdonar pecados. Él lo dijo claramente, ¿no? Entonces, en la iglesia, él siempre es el que perdona es él. Ahora, nosotros tenemos autoridad y sí, tenemos poder y autoridad para ver algo y para decir, ¿se arrepintió? ¿Se arrepintió? Ok, si se arrepintió y muestra frutos de arrepentimiento, entonces nosotros podemos decir, el Señor te ha perdonado. Hace un par de meses atrás, uno de los momentos más tristes de mi vida, en el ministerio, más tristes, yo tuve que hacer esto. Un compañero en el ministerio de muchos años, lo conozco de muchos años, no solamente cometió actos de adulterio, pero fue algo un poquito más enfermizo. Y nosotros con otros 2 ministros los llamamos a este ministro y le dijimos, delante de su esposa, te arrepientes, porque tu esposa está lista para perdonarte. Te arrepientes. Y él bajó la cabeza y no se quiso arrepentir. Dice, yo no la amo, yo no la quiero, me voy, me divorcio, ya está. Dejo a mi familia. Le digo, pero no te arrepientes. No.
No, no, así no se hace. ¿Sabe lo que le dije en la cara? Me dolió, ¿sabe cómo me dolió eso? Porque yo lo conozco de jovencito a este pastor. Bueno, era pastor. Y le tuve que decir, te tengo que entregar en las manos de Satanás para la destrucción de tu cuerpo, para que tu espíritu se salve. Y él empezó a llorar, pero no se quiso arrepentir. No se arrepintió. Y hasta que no se arrepienta, ahí está. Entonces, nosotros tenemos ese tipo de autoridad, ¿no? Es una autoridad que, permítame decirle, yo no quiero esa autoridad. El Señor nos la dio. Yo no la quiero, no la deseo. Nunca más desearía hacer lo mismo con otra persona. Nunca más. Pero el Señor nos dio esa autoridad. Nos dio esa autoridad. Por ejemplo, hay personas, el otro día, trabajando con uno de nuestros hermanos, que se está torturando porque cometió un error, pero no fue algo tan... Pero cometió un error y entonces le dije, ¿el Señor te perdonó? Sí. ¿Te arrepentiste? Sí, me siento mal, me siento arrepentido, papá. Le dije, bueno, eso, estás mostrando fruto de arrepentimiento. El Señor te perdonó, Dios te perdonó. Bueno, ahora Él no se perdona. Y todavía está como que torturándose porque como que Él mismo no se quiere perdonar. Él quiere sufrir. Pero yo le tuve que decir, escúchame, el Señor te perdonó. Dios te perdonó. ¿Por qué? Y porque lo confesaste, te arrepentiste, ¿no? Estás mostrando fruto de arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos autoridad para decirle a una persona, sí, Dios te perdonó. Eso es lo que el Señor nos dice. No nos da autoridad para absolver, pero nos da autoridad para declararle a una persona, si muestra frutos de arrepentimiento, de decirle, el Señor te perdonó. El Señor te... Sí, hay mucho miedo, tenés razón, Diego. Pero ¿sabes qué? Perdóname, pero yo ya tengo años en el ministerio y ya le perdí el miedo a... le perdí el miedo y que se ofende el que se ofenda. Entonces, fíjense los apóstoles. Los apóstoles tenían el don de declarar el evangelio correcto, sin errores. Número 1. Número 2. Confirmaban sus enseñanzas con milagros. Esto era lo que el Señor los mandó a hacer. Tenían poder para discernir espíritus y el don de discernimiento de espíritu no es el don de discernimiento de un demonio, es el espíritu de una persona. Es discernir el espíritu que tiene una persona. El espíritu de una persona no es un demonio. El espíritu de una persona es una actitud, una postura continua que una persona tiene. Por ejemplo, hay gente que está enojada todo el día. Se despiertan enojados, comen enojados, van al trabajo enojados y se van a dormir enojados. Y uno le pregunta, ¿pero por qué está enojado? No sé por qué estoy enojado. Estoy enojado. Bueno, ese es un espíritu de ira, por ejemplo. Hay gente que son mentirosos, tienen un espíritu de mentira. Hay otra gente que son celosos, tienen un espíritu de celo. Esa es una mentalidad, una postura continua de una persona que tiene un espíritu de algún tipo de pecado. Los apóstoles tenían la autoridad y el poder para discernir espíritus de personas. Nosotros también, dicho sea de paso. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Cristo, ya después de esto, cuando Jesús sopló sobre ellos y les dijo, les doy autoridad para proclamar y para pronunciar perdón y para pronunciar también que eso no tiene perdón. Cristo ya lo conocen de una manera distinta. Ya no lo conocen como el rabí, como el maestro. Ahora lo conocen no según la carne, pero lo conocen según el Espíritu. Por eso Jesús le dijo, no me toquen porque yo todavía no he subido al Padre. Claro, después que ahora lo están viendo a Jesús de otra manera. Lo están viendo como aquel que subió al Padre y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los creyentes ahora por primera vez, Jesús le dice hermanos, los llama hermanos. Claro,
yo subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Es decir, si tenemos el mismo papá, somos hermanos. Y él los llama hermanos. A los creyentes se le da una posición, Jesús le da una posición distinta. ¿Por qué? Porque él va al Padre, dice, ustedes están en mí, yo en ustedes, y yo en el Padre y el Padre en mí. Es decir, le da una posición ahora que antes ellos no entendían. Pero no se olvide, él sopló sobre ellos Espíritu Santo. Los creyentes ahora tienen una seguridad distinta. ¿Por qué? Y porque Jesús lo primero que le dice es paz. Paz. No solamente los calma de su ansiedad, pero les dice que ya hay paz para con Dios. Entonces ya están en una posición distinta. Se le da un privilegio ahora a cada creyente. ¿Por qué? Y porque ahora pueden pedir lo que necesitan en el nombre de Jesús, y lo pueden pedir al Padre directamente. Tienen un gozo ahora, un gozo nuevo, porque han visto a Jesús resucitado. Reciben una nueva comisión. Jesús le dice, como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. ¿Por qué? Porque tienen una nueva creación. Jesús sopló sobre ellos Espíritu Santo. Y ahora tienen alguien que mora en ellos. Es el Espíritu Santo. Fíjense, le dije que cuántas cosas distintas. 10 cosas. Esto todo sucedió en las primeras horas después de la resurrección. Jesús hizo todo esto. ¡Pum! Los agarró, los encontró y le dijo, ustedes tienen una nueva posición, son mis hermanos, tu Dios y mi Dios, tu Padre y mi Padre, tienen autoridad. Todo esto en las primeras horas después de la resurrección. Y ahora, claro, cuando él dice todas estas cosas, ¿sabe quién no estaba ahí? Tomás. La verdad, nadie sabe por qué Tomás no estaba ahí. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, lo llamaban Dídimo. No sé si Dídimo lo llamaban normalmente, porque Dídimo significa el doble. Di es el número 2. División. Distracción. Distracción significa 2 y tracción significa camino. Cuando alguien se distrae, se va por otro camino. División significa 2 visiones, ¿no? Entonces, cuando este Dídimo, Tomás, no está ahí, Jesús vino y se apareció. Tomás no está ahí. No podemos llegar a la conclusión de que Tomás había algo que estaba mal, vamos a echarle la culpa porque no estaba presente. No sabemos por qué él está ausente. Pero, ¿qué pasó? Los discípulos de Jesús entonces le fueron y le contaron a Tomás y le dijeron, al Señor hemos visto. Y él dijo, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer, no creeré. Él acá está usando interesante. Dice, yo necesito ver la señal de los clavos. Es decir, ¿qué es la palabra señal? La palabra señal, ¿se acuerdan que era una señal? La señal era un milagro que tenía un significado detrás. No era simplemente un milagro. Un milagro es una manifestación del poder de Dios. Pero una señal es un milagro, una manifestación del poder de Dios, pero con un mensaje detrás. Entonces ahora Tomás dice, yo necesito ver la marca de los clavos. Si ustedes verdaderamente dicen que fue el Señor, que no fue ningún fantasma, que no fue ningún espíritu, que ellos creían. Cuando vieron a Jesús caminando por las aguas, dijeron, es un fantasma. Ellos creían en todo eso, los judíos, muy místicos. Entonces ahora Tomás dice, yo no sé, a lo mejor es un espíritu, un fantasma. Dice, yo necesito ver la señal, la marca que dejó el clavo en las manos. ¿No? Entonces él adopta una actitud incrédula. No se olvide cuál es el mensaje de Juan. Creer. ¿Por qué? Porque aquí en este pasaje
¿qué hace? Viene Tomás que no creía y ahora ¿qué? Cree. Es el mensaje de Juan. Y entonces él necesitaba ver una prueba visible y tangible de la resurrección del Señor. De lo contrario no iba a creer. Bueno, esta es la actitud de mucha gente hoy, incrédulos. Pero no es razonable, porque le voy a decir algo. Ustedes entiendan, por favor, los científicos creen muchas cosas que no pueden ni ver ni tocar. Los científicos. Sí. Ellos ni la ven ni la pueden tocar. Es decir, los científicos creen que hay oxígeno, pero no lo podemos tocar, no lo podemos ver. Cosas en el universo, en las galaxias, te dicen el universo esto y el universo el otro, pero no se puede ni... Es decir, los científicos tienen una medida de fe. Pero mire lo que dice ahora Juan. 8 días después, una semana después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás estaba con ellos. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y otra vez le dice, paz a vosotros. Una semana después, entonces el Señor se aparece de nuevo, ahí está Tomás, y una vez más el Señor entra y le dice paz. Y le habla a Tomás. ¿Cómo sabía? Él sabía. Y le habla a Tomás y le dice, Tomás. Si Tomás, sí, tenía esa incredulidad como que se veía. Y entonces discernió su espíritu. Y entonces Jesús le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús no lo condenó y no lo juzgó. Lo trató muy dulcemente y pacientemente y suavemente. Lo invitó a probar la realidad de su resurrección, poniendo su mano en la cicatriz de la lanza en su costado. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Métela. Claro, mire lo que yo creo, ¿no? No sé, a mí me gusta pensar, porque Jesús entonces está parado delante de Tomás. Y entonces no le dice, acerca tu mano y métela en mi costado simplemente. Yo creo que Jesús le abre la túnica, lo que sea que tenía, y le muestra el costado. Y le dice, métela acá, mete tu mano. ¿Sabe por qué? Porque Tomás no metió la mano. No la metió. Pero Tomás tuvo que ver. Tuvo que ver. ¿Por qué? Y porque Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Ok. Ahí se dio cuenta que Jesús había resucitado. Porque le dio... Ahora, este es un mensaje que Dios me ha permitido predicar por todo el mundo, ¿no? Porque sabe lo que es una señal, sabe lo que es una cicatriz. Una cicatriz es una herida sana. Entonces, cuando Jesús le muestra que su herida estaba sana, él cree. Él cree. Y esa es una palabra para todos nosotros, ¿no? Por eso le ponemos mucho énfasis a la sanidad del corazón. Porque una vez que un creyente es sanado de una herida del pasado, entonces tiene autoridad. Y la gente que lo mira, la gente que te mira, entonces cree. ¿Por qué? Y porque generalmente
No, todos los creyentes que han sufrido, que han sido heridos, golpeados, rechazados, cuando no están sanos, hay dos cosas que hacen. Primeramente, hablan constantemente de esa experiencia de dolor. Hablan. El que habla mucho de su experiencia de dolor todavía necesita ser sanado. Y segundo, la memoria de esa herida duele. Cuando hay dolor, todavía no hay sanidad. Porque cuando una herida está sana y solamente queda la cicatriz, ya no hay dolor. No hay dolor. Y esto no lo hemos experimentado años y años y años, ¿no? Haciendo y hablando de esto. ¿Por qué? Y porque cuando hay dolor, todavía no hay sanidad. Y Jesús, entonces, ¿qué hace? Le muestra las manos y le muestra el costado, y lo único que le queda son las marcas, las cicatrices. La herida de los clavos y la herida han pasado solamente unos pocos días. Acá dice que 8 días después. Entonces a lo mejor pasaron 12, 13 días, 11, 12, 13 días de su resurrección. Ya no tenía más. La herida se había sanado. Se había sanado. Dicho eso de paso, ustedes saben bien, hablamos de esto nosotros, que cuando lo veamos por primera vez, le vamos a ver las marcas. Y vamos a reaccionar igual que reaccionó Tomás. Vamos a caer y nos vamos a inclinar delante de él y vamos a decir: Señor mío y Dios mío. Todo Israel, cuando él vuelva y se siente sobre el trono de su padre David, los judíos van a ir y lo van a ver y le van a decir: ¿y quién te hizo esas marcas? Porque le van a ver las marcas. Y él le va a decir: esta me la hicieron ustedes en la casa de mis amigos. Y ahí van a llorar, dice, como lloran a un primogénito, ¿no? Y ahí todo Israel va a creer, solamente porque le miraron las marcas. Si la autoridad de Jesús está en esas marcas, porque esas marcas es la prueba de que él murió y resucitó. Es la prueba. Tiene marcas, ¿no? Y entonces, claro, Tomás, ¿qué hace? Tomás lo adora. Lo adora. Y acá, y Jesús entonces le dice: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Escúcheme bien, yo me doy cuenta acá que Jesús no lo retó, no lo reprendió, no le dijo nada. Lo importante de todo esto, ¿sabe cuál es lo importante? Lo importante es que Jesús aceptó adoración como Dios. Sí. Claro, absolutamente, absolutamente. Y si Jesús hubiera sido un hombre solamente, no, un hombre, debería haberlo rechazado inmediatamente. No, ¿cómo? No, Dios no. Pero la fe de Tomás no era la que más agradaba al Señor, era una creencia basada en la vista. Y por eso más bendecidos son aquellos que no han visto y sin embargo han creído. Porque la evidencia, él está hablando de nosotros no hemos visto. Él vio y creyó. Nosotros no hemos visto. Yo creo que el Señor estaba hablando de los que iban a venir, ¿no? Bienaventurados, nos llama bienaventurados. Los que no vieron iban a creer. Iban a creer. Porque cuando Él hace algo hay que creerle. Punto. No debemos creer simplemente porque hemos visto alguna evidencia. Creemos porque Él lo dijo. Creemos porque Él lo dijo. Y cuando Él lo dice, ya está. ¿No? Y acá, entonces, cerrando, aquí está el propósito del Evangelio de Juan.
versículo 30, el final del capítulo 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, es decir, estas señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No todas las señales fueron registradas en el Evangelio de Juan, pero el Espíritu Santo seleccionó estas señales que tenían un propósito. Y aquí tenemos el objetivo de Juan. Fue para que sus lectores puedan creer que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Y creyendo en esto, tendrán vida eterna en su nombre. Fíjense que, interesante. A ver, no tengo mis notas, pero ayer hablé acerca de, en la iglesia, hablé acerca de Marcos, y que Marcos también tuvo ese motivo de escribir el Evangelio de Marcos para comprobar de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Al principio, en el versículo número 1, el versículo 1 de Marcos 1, él dice, este es el principio del Evangelio de Jesús, Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, el Mesías, Jesús es el nombre que le dio su papá y su mamá, Yeshua. Cristo es el título que él tiene, Mesías. ¿Qué significa que él es el Mesías? Jesucristo mismo lo dice, ¿no? Porque el Espíritu Santo me ha ungido, está sobre mí y me ha ungido. Y la palabra ungido es esa palabra, Mesías, el ungido. Porque Él me ha ungido, ¿para qué? Para predicar las buenas nuevas, para darle vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, para anunciar el año agradable, el año de la gracia, el año agradable del Señor. El año agradable es el año del jubileo, que para Israel se celebraba cada 50 años. En Cristo lo vivimos todos los días. El año agradable es todos los días para nosotros. El año del jubileo, donde las deudas son perdonadas, donde las propiedades vuelven a su dueño original, los esclavos son libertados, porque sus deudas están pagadas. Es el año agradable. Jesús es el ungido para declarar esas cosas, ¿no? Entonces Jesús, el hijo de María y José, el Mesías, el ungido para predicar el Evangelio y para declarar la liberación, el poder, la redención, la resurrección, una nueva creación, el año agradable, pero después dice el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y no tenemos tiempo ahora porque se nos fue la noche, pero el Hijo de Dios es el Hijo de Dios. Dios es eterno. Su Hijo también es eterno. Si Dios es su Padre y Él es su Hijo, son lo mismo, tienen la misma naturaleza. Él no es una creación, Él es el Hijo, y es el Hijo eterno, desde antes de la fundación del mundo. Cuando Juan está hablando de esto, es obvio. Marcos lo respeto mucho porque él entendió esto de que Jesús era el Hijo de Dios. Juan le dedica todo el Evangelio a Jesús para hablar de cómo Él es el Hijo de Dios y que debemos creer en el Hijo de Dios. Creemos en Él porque Él es el Hijo de Dios. Claro, otra vez, Juan escribe el Evangelio de Juan después de que escribe Apocalipsis. Después de que él es llevado a la presencia de Dios y él ve el trono y él ve los ángeles y él ve al Cordero y él ve el principio y el final, él ve todo el final de la historia y él ve cómo Jesús termina, ¿no? Es decir, cómo termina todo. No entendemos mucho de lo que Juan vio, no entendemos. Lo único que sabemos es que al final, es decir, en la primera parte de Apocalipsis,
se habla de la Nueva Jerusalén, se habla del templo, no hecho de manos, pero hecho por... No, de Dios. Se habla de un montón de cosas, de los muros. Pero al final, cuando se habla de cielo nuevo y tierra nueva, dice, no hay templo. No hay templo. No hay luz. Él será la luz. Y no hay templo. ¿Saben por qué? Porque no vamos a estar en un lugar. Vamos a estar en Él. En Él. Finalmente se vuelve todo a la intención original de Dios, que era ser uno con nosotros. Pero ahora somos uno con Él en Cristo Jesús. Porque para ser uno con Dios se tenía que pagar un precio. Y Jesús lo pagó antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes se dieron cuenta cuántas veces Jesús decía, tus pecados te son perdonados? Pero ustedes se dan cuenta que Él decía eso antes de la cruz. Si nosotros le ponemos todo el énfasis a la cruz, y está bien, pero todo lo que Jesús hizo en la cruz ya estaba hecho antes de la fundación del mundo. La cruz fue simplemente una manifestación. Es decir, en la eternidad pasada nuestros pecados fueron perdonados porque Él es el Cordero que fue inmolado. Si Él fue inmolado, tuvo que resucitar también. Si Él es el Cordero, tuvo que pagar, porque el Cordero siempre pagaba. Era el que pagaba por el pecado de otros. Entonces Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, mañana seguimos esto. Nos queda terminar el capítulo 21. Y vamos a hablar acerca de las manifestaciones, de cómo Jesús se manifestó a ellos. No se manifestó de una manera sola. Dice que se manifestó en muchas otras maneras. El que se cree que Jesús se manifiesta en una manera, no entiende quién es Jesús. Jesús se puede manifestar en muchas maneras. Y vamos a ver cómo Él se manifestó, qué les dijo, y después vamos a hablar todo lo que Juan y Pedro, me amas, todo ese rollo. Que dicho sea de paso, eso no es historia. Nunca lean la Biblia como historia simplemente. La palabra de Dios es un mensaje a nosotros. Todo lo que está escrito es un mensaje para nosotros también. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. La letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces todo lo que nosotros leemos, aunque fue algo que le pasó a Pedro y a Juan, no, cuidado, es para nosotros. Hoy, para nosotros, hoy. Bueno, para mañana. Para mañana, muy bien. Un beso, Toto. Portate bien. Gracias, David. Chao, Dieguito. Chao, chicos. Va a todos. Los quiero mucho, los amo mucho. Y mañana seguimos, ¿sí? Seguimos. Qué lindo es hablar de Jesús, ¿no? Qué lindo es hablar de Jesús. Aleluya. Dios te bendiga.